Sí, hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a la tercera jornada de la 39ª Semana Cultural que organiza la Casa de Andalucía en Valladolid, con motivo del 28 de febrero, Día de nuestra Comunidad Autónoma. Bueno, los que vinieron ayer o el sábado, hoy posiblemente esperaban a una chica muy guapa, vestida de flamenca, con su flor y todo. Pero bueno, Macarena, nuestra reina presentadora, tenía un compromiso importante y no ha podido asistir. Y entonces yo soy como se dice ahora, las medidas de contingencia. Antes era el plan B. Bueno, pues yo soy el plan B. Y nada, decirles que bueno, hoy estamos un poco más en familia. Ayer éramos multitud. Y bueno, la cultura tiene muchas manifestaciones. Ayer era el flamenco, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, forma parte de la cultura andaluza, pero hoy vamos a hacer cultura. Hoy vamos a tener una conferencia de lo más interesante a cargo de Mónica González. Si me permiten, bueno, les voy a leer un resumen de lo que es su extenso currículum. Bueno, pues ya hemos dicho que ella se llama Mónica González. A ver si yo es que tengo memoria de pez, pero de pez frito. Bueno, ella nació en Valladolid, es periodista, escritora y guionista de radio y televisión. Colabora habitualmente como experta en programas de sucesos. Esta palabrilla en programas televisivos, también en radio, con una sección semanal en Madrid Directo, presentado por Nieves Herrero en Onda Madrid. Además de escribir para periódicos destacados como La Vanguardia, como columnista de opinión y también como experta en asesinos, en su sección Las caras del mal. Ya les decía que hoy la conferencia iba a ser interesante. Es autora de 6 libros, 4 de ellos ensayos de investigación, entre los que destacan el éxito de ventas Guardianas nazis, El lado femenino del mal, en 2012, con 10 ediciones y traducido al italiano. Las caras del mal, en 2015, Amor y horror nazi, que son historias reales de los campos de concentración, del 2018, con 3 ediciones. Noche y niebla, los campos nazis, y el más reciente, Historias heroicas de españolas que sobrevivieron al horror, en 2022, con 2 ediciones. Yo creo que casi todos los libros los podrán encontrar ahí a la salida por si quieren comprarlos. Fue galardonada en el 2017 con la medalla de oro del Foro Europa 2001 en reconocimiento al mérito profesional. Es un enorme placer contar con su presencia esta tarde. Recibamos con un fuerte aplauso a Mónica. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la maravillosa introducción que me has hecho. Gracias a la Casa de Andalucía por permitirme estar en mi tierra, en Valladolid, una vez más. A la presidenta, por supuesto, a José Manuel, a Alfonso, que es la persona que contactó conmigo el año pasado para que pudiese estar aquí hoy, en esta 39ª Semana Cultural de la Casa de Andalucía, y felicitaros a todos por esa maravillosa tierra que tenéis y que tenemos en nuestro país, que es Andalucía, una tierra a la que le tengo un gran cariño, en la que yo he veraneado muchísimas veces, sobre todo en la costa malagueña. Y me siento muy honrada de estar esta tarde con vosotros. Hoy el tema no es muy divertido realmente, yo creo que es más histórico y es algo que tenemos que retrotraernos de alguna manera hacia atrás para no repetir los errores del pasado, ¿no? Ahora que estamos, desgraciadamente, con la invasión de Rusia en Ucrania, sin querer, ¿no? Es inevitable pensar en la Segunda Guerra Mundial, y cuando yo propuse el tema a Alfonso de la Casa de Andalucía, esto lo propuse en Navidad y estamos ahora mismo en marzo. Ya no sabíamos que iba a pasar lo que está ocurriendo en el este de Europa, ¿no? Como veis, yo he puesto 3 portadas de 3 de mis libros porque llevo más de 10 años dedicada a la investigación del Holocausto, a la investigación de la Segunda Guerra Mundial, y esta tarde de lo que voy a hablar es algo importante.
cómo una de las regiones más maravillosas de nuestro país, Andalucía, terminó siendo, tras la Segunda Guerra Mundial, refugio de nazis, ¿no? Algunos de vosotros seguramente que lo sepáis, ¿no? que esto ocurrió, pero es verdad que cuando centenares de militares, de oficiales de las SS, dirigentes del Tercer Reich, decidieron huir, decidieron también utilizar nuestra región andaluza para esconderse, ocultarse y librarse de la cárcel, librarse de los juicios, librarse de la pena de muerte incluso, ¿no? Hay quien, Hitler, por ejemplo, decidió tomarse una pastillita de cianuro y palmarla. Otros decidieron seguir viviendo y vivir muy bien en nuestra región andaluza, ¿no? Para entender por qué los nazis eligieron Andalucía, y no, es verdad que también estuvieron en Madrid, en Barcelona, pero por qué eligieron eminentemente Andalucía y nuestro país, hay que retrotraernos en la historia años antes de la incluso Guerra Civil Española y contar cómo, y esta tarde lo que voy a hacer en esta conferencia es ir poniéndoos diapositivas, fotos, porque si solamente hablo yo va a ser muy aburrido y si os lo pongo delante yo creo que va a ser mucho más interesante. Vemos una fotografía de cuando Hitler visitó España, lo hizo en varias ocasiones y ahí vemos, como digo, a Franco junto a Hitler señalando a la ciudadanía y a las tropas. Esa relación idílica, digámoslo así, comenzó antes del año 36, donde ya había, en aquel momento antes de la Guerra Civil Española, grupúsculos en nuestro país. Estos son documentos originales, copias de documentos originales. Eran grupúsculos formados principalmente por alemanes que estaban en España apoyando la causa nacional socialista de Hitler, como digo, antes de estallar la Guerra Civil Española. Y en esas asociaciones, como por ejemplo también en este archivo, es un documento de afiliación, es un documento de propaganda nazi. Había cerca de 5.000 personas afiliadas en nuestro país antes del año 36. En Barcelona incluso llegó a haber cerca o más de 1.000 personas. Eran grupos nazis en España antes del año 36. Imaginaos la de años que han pasado, que todavía siguen existiendo algunos de ellos, pero en aquel momento eran organizaciones profesionales formadas principalmente por comerciantes incluso, que se afiliaban a estos grupúsculos, a estos grupos, para ir propagando la idea y el germen del nazismo en nuestro país. Hay que decir también que cabe recordar que cuando ya estalla la Guerra Civil Española, el Führer, Adolf Hitler, ayudó a Franco a ganar la guerra. ¿Cómo lo ayudó? Por ejemplo, con la llegada de la ya famosa Legión Cóndor, la fuerza del Tercer Reich, la fuerza aérea del Tercer Reich, que apareció para bombardear objetivos civiles y también militares, no solamente en Guernica, sino también edición de Guernica a Málaga, de Málaga incluso pasando por Madrid. Y a cambio, Franco lo que hizo fue dejar que los alemanes hicieran esto. Esto es una mina en Galicia, una mina de wolframio, que es un elemento químico estratégico que se utiliza y se utilizaba para la maquinaria bélica, para lo que es endurecer los proyectiles de los misiles antitanques y del armamento. Bueno, pues Franco, de alguna manera, habló con Hitler y le permitió que ese mineral tan preciado en aquel momento lo extrajesen los nazis para su armamento, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pidió a cambio Hitler, a cambio de estas minas de wolframio? Pidió casi 90.000 kilos de oro, y esos 90.000 kilos de oro que venían en lingotes venían con el sello impreso del águila, la famosa cruz gamada del Tercer Reich. Hay que decir también que la relación de Hitler con Franco, aquí le vemos también llegando a Hendaya, la estación de Hendaya, comenzó a potenciarse también a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con esas colaboraciones de connivencia entre España y Alemania. Pero es verdad que cuando llega ya el fin de la Segunda Guerra Mundial, aquí le vemos a Franco con Himmler en el lado izquierdo de la pantalla, a la derecha está Franco. Cuando llega el fin de la Segunda Guerra Mundial ocurre lo que decíamos, ¿no? Ocurren varias circunstancias. Por un lado, se liberan los campos de concentración. Esto es una fotografía real, todo lo que os voy a poner esta tarde es real.
de archivos históricos a los que he accedido, porque, como digo, llevo 10 años trabajando e investigando el Holocausto. Esto es una fotografía del campo de concentración de Mauthausen, poco antes de la liberación. Son hombres que están en esos campos, en un barracón, en esos camastros donde se hacinaban de 8 a 10 hombres desnudos, como veis, esqueléticos, durante su tiempo en el campo de concentración. Bueno, pues esto es una fotografía del campo de Bergen-Belsen. Detrás de esas mujeres que han sobrevivido, ya en la liberación, hablamos del año 45, son cadáveres de personas reales, Y esto es la liberación del campo de Mauthausen, y esas personas que veis ahí alzando las manos son andaluces, son compatriotas, dando las gracias a los aliados que vienen al lado derecho. Veis que hay un tanque en el lado derecho y arriba pone: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas aliadas. Esas son fotografías reales, como digo. Esto es lo que ocurría en una parte del mundo. En otra parte del mundo ocurrían los famosos juicios de Nuremberg, donde se juzgaban a los grandes mandatarios del Tercer Reich por crímenes contra la humanidad, ¿no? Por ese gran genocidio. Y mientras tanto también los servicios de espionaje británicos, franceses, norteamericanos, hacían un listado donde aparecían y redactaban, digamos que listas negras de aquellas personas, aquellos oficiales nazis que habían huido, y habían huido de diferentes partes del mundo. Esa lista se envía a diferentes partes de nuestro mundo, incluido a España, y en nuestro país le llega a Franco esa lista con 104 personas, 104 nombres. ¿Qué ocurre? Que Franco jamás entregó a ninguno de esos dirigentes u oficiales nazis que habían estado en el Tercer Reich o que se habían matado o asesinado a población civil o presos políticos, en ningún momento. De hecho, gozaron de total impunidad. ¿Y qué hicieron? Normalmente se refugiaron en la costa de Málaga. Esto es una fotografía de los años 60 de la playa de la Malagueta, una playa maravillosa, y esa zona fue una de las, yo creo que las más elegidas o la que más les gustó en aquel momento a los nazis huidos para llegar a ese retiro, ¿no? A ese retiro de por vida. Tenían sol, tenían playa, una oferta maravillosa, ¿no? Además tenían el beneplácito de un gobierno como el de Franco, la Falange también de su lado, y esa rat line, lo que se denomina la ruta de las ratas, que era esa ruta de cómo los nazis escapaban a diferentes partes del mundo, convirtió a Andalucía en un destino principal, a una de las regiones donde los criminales nazis llegaban, no a bandadas, porque no llegaban a bandadas, pero llegaban muy habitualmente, ¿no? Es verdad que luego desde Andalucía partían a Argentina, Brasil, Chile, también África, por supuesto, pero la costa malagueña fue una de las más deseadas de algún modo, ¿no? Esas condiciones inmejorables que todos conocemos, y además tenía algo importante, que tenía la presencia en Fuengirola del ministro de Trabajo, que se llamaba José Antonio Girón de Velasco, y claro, con el ministro en aquel momento de Trabajo, que les daba tranquilidad, les daba apoyo logístico en todos los sentidos, provocó de alguna manera ese efecto de llamada y que esas decenas de nazis llegasen, ¿no? a la costa malagueña. Por ejemplo, uno de ellos fue el famoso León de Grel. León de Grel, y esta tarde os voy a contar brevemente, porque tampoco me voy a extender demasiado, quiénes fueron, ¿no? Voy a contaros voy a hablar de 4 o 5 oficiales de las SS, en este caso el general belga de las SS, León de Grel, fundador del partido Resista, que en la madrugada del 8 de mayo del año 45 hizo un amenizaje en la costa del norte de nuestro país, en la costa cántabra, llegó hasta San Sebastián, hasta la playa de la Concha, y esto es una fotografía real de su avión. Arriba es el avión cómo quedó cuando aterrizó, cuando amenizó, y abajo la población civil observando que había caído un avión. Imaginaros, hablamos del año 45, que de repente en medio de la playa aparece un artefacto de estas características. Bueno, él lo que hizo fue que se quedó sin combustible, no pretendía llegar a San Sebastián, pretendía continuar su camino para huir. Él huía de la justicia belga porque lo habían condenado a muerte in absentia. In absentia significa que no estaba presente durante el momento de la condena, del juicio. Había hecho alta traición y también fue juzgado y condenado por crímenes de guerra y contra la humanidad. Entonces él escapó en su avión,
se quedó sin combustible y tuvo que finalmente amenizar en la costa de Donosti, de San Sebastián. Allí tiene la ayuda de la Falange Española, de un matrimonio a los que conoce. Además de ese apoyo, de ese matrimonio, le ayuda también el gobierno de Franco, le ayudan incluso a tener otro nombre. De hecho, tiene dos nombres. Este hombre, al final, aquí le vemos en un discurso para el Partido Rexista, se puso dos nombres, utilizaba dependiendo de con quién. Uno era León José de Ramírez Reina y otro era Juan Sanchis. Este último fue el que más utilizaba normalmente, ¿no? Entonces, el gobierno de Franco le concedió el pasaporte español, le concedió la nacionalidad española y Girón de Velasco, el ministro de Trabajo del que hablaba, se convierte en su protector. Y durante un tiempo, cuando llega a España, llega a Donosti, evidentemente se refugia en Torremolinos, en Fuengirola, en Benalmádena, hasta que llega a Constantina, ese pequeño pueblo que muchos conoceréis en la sierra del norte de Sevilla. Eso es una fotografía de los años 50, León de Grel ese de la izquierda y detrás es la magnífica finca que compró, llamada La Carlina, que muchos conoceréis como el Castillo Blanco. Esta es otra fotografía del interior, una fortaleza de opulencia, de tranquilidad en su momento. A mí me cuentan, y he hablado con algunos compañeros periodistas andaluces, me cuentan que sus abuelos recuerdan cómo en uno de las entradas de este Castillo Blanco colgaban cruces gamadas y que él, en este caso León de Grel, iba vestido con el traje militar y con sus condecoraciones. Hay que decir que este hombre, León de Grel, se hacía llamar y le llegaron a llamar Don Juan de la Carlina, así era conocido en esta zona andaluza. Y en ese momento, a partir de ese momento, en los años 50, como digo, Don Juan de la Carlina comienza a tener una carrera meteórica. Empieza a construir, se convierte en constructor de obras de renombre para el régimen franquista. Lo compagina con su faceta como escritor, aquí lo tenemos también, el vestido con sus condecoraciones. Lo combina todo esto con su faceta como escritor, escribe además panfletos nazis que va distribuyendo entre los grupúsculos que os comentaba al inicio. Colecciona arte, es un gran coleccionista de arte, un amante de la arquitectura y amasa una gran fortuna también durante su paso por España. Además se casa con una mujer muy rica francesa, entonces la opulencia era impresionante. Aquí tenemos a León de Grel también, ya con el paso de los años, como veis, con esas condecoraciones en primer plano. Algunos vecinos cuentan que en ese Castillo Blanco había normalmente una pareja de la Guardia Civil haciendo guardia, ¿no? Defendiendo, digámoslo así, el fuerte. Él nunca escondió su ideología. De hecho, como veis, vestía normalmente así en su casa. Cuando llegaban personas a visitarle, le gustaba ponerse su uniforme. Nunca escondió quién era, nunca escondió su ideología durante el tiempo que estuvo. Pronunció múltiples conferencias. Según los datos, más de 15.000 personas asistieron en su momento a esas conferencias, simpatizantes de los nazis. Publicó incluso sus memorias. Y no perdía la ocasión de incluso contar, este es León de Grel a la izquierda, Gil a la derecha, hay una anécdota que contaba él en su círculo más cercano, allí en Sevilla, decía que si yo tuviera un hijo, le decía Gil, supuestamente a él, decía Gil, si yo tuviera un hijo, me gustaría que fuera como usted, le llegó a decir, supuestamente fue en esta reunión que mantuvieron en su momento. Pero llega un momento en la vida de León de Grel, años 80, que aparece en su vida Violeta Friedman. No sé si sabéis quién es Violeta Friedman. Es una superviviente judía del campo de Auschwitz que se afincó en España en los años 60, una mujer divorciada con 2 hijos, de mente muy abierta, una mujer extraordinaria. Yo he tenido la oportunidad de poder hablar de ella en mi último libro, En Noche y Niebla en los campos nazis. Y esta mujer, durante casi 40 años, se permanece en silencio y nunca cuenta quién es en el sentido, la vida que llevó en un campo de concentración. Nunca contó que estuvo en Auschwitz. Su familia, sus hijos, lo supieron cuando ocurrió lo que os voy a contar. En los años 80, Violeta ve Televisión Española y ve a León de Grel en Televisión Española diciendo barbaridades, negando el Holocausto, apoyando a Mengele y a Hitler, diciendo que ojalá que en este caso el Führer nunca se hubiese muerto, ¿no?
Violeta se escandaliza, llama por teléfono a Televisión Española, no le hacen ni puñetero caso a la mujer y decide enviar una carta al País, al diario El País, quejándose de la situación. En ese momento comienza un toma y daca de misivas entre uno y otro, entre Violeta y León de Grel en El País, hasta que al final Violeta ve que, como le están tomando como por el pito de un sereno, interpone una denuncia. Interpone una denuncia ante el tribunal, una denuncia por lo civil, una denuncia por difamación, porque estaba atentando contra su honor y la estaba dejando como embustera. León de Grel llegó a decir que esa mujer se estaba inventando que existían las cámaras de gas. Estamos hablando de los años 80, y esto León de Grel lo dijo públicamente en los medios de comunicación españoles. Harta de todo esto, como digo, puso esa demanda y llega, esta es Violeta Friedman ya al final ya de su edad, muy enferma debido a las secuelas de Auschwitz. Ella entró con 14 años al campo de concentración, imaginaros todo lo que pudo llegar a vivir. Y durante 7 años, que duró el proceso judicial, llega una sentencia maravillosa, que es la del Tribunal Constitucional, que gracias a esa sentencia de noviembre del año 91 se consagra el derecho al honor y a la verdad, y en nuestro país comienzan unos fundamentos jurídicos que sentan doctrina, constituyen ese valor, yo creo que ese instrumento maravilloso como es el Código Penal, donde hay un artículo que en aquel momento era el 607.2, que ahora mismo es el 510, llamado delitos de odio, donde cualquier persona que atente contra otra por razón de discriminación, racismo, antisemitismo, xenofobia, está cometiendo un delito. Gracias a esta mujer, a esa lucha que hizo Violeta Friedman, el delito de odio está penado por nuestra ley. Hasta ese momento nadie podía ir a la cárcel por ese motivo. De Grel es condenado, no a la cárcel, pero es condenado a una suma importante de dinero y condenado al ostracismo, al silencio. De hecho, él muere, León de Grel, justamente un sábado santo del año 94 en Benalmádena. Es ahí donde fallece. Esto es uno de los oficiales nazis que llegaron a nuestro país. También lo fue Otto Skorzeny, que también se ha vuelto como famoso, entre comillas, últimamente por una serie de Netflix que está protagonizada por además una serie española, donde aparece este protagonista, ¿no? Otto Skorzeny, al que le llamaban cara cortada, porque como veis en su mejilla izquierda tiene una brecha enorme de un combate que tuvo y le dejaron prácticamente desfigurado. Este hombre, según parece y según decían quienes lo persiguieron en su momento, y hablamos de la inteligencia militar principalmente norteamericana, a este hombre lo definieron como el hombre más peligroso y poderoso de Europa. Era una leyenda en los campos de batalla. Fue paracaidista y coronel de las SS. De hecho, aquí lo vemos con Hitler, condecorado con Hitler. También fue ahí está en el círculo rojo, en este caso Skorzeny. Y a la derecha el que viste de negro, con el sombrero, es Mussolini. Otto Skorzeny fue uno de los que liberó a Mussolini en el famoso Gran Sasso en septiembre del año 43. Él propició esa liberación y cuando ya llega la Segunda Guerra Mundial también huye de Alemania, huye de Berlín y llega a nuestro país. Llega a nuestro país como lo hizo León de Grel, se instala entre Madrid y Marbella. Lejos de tener un perfil bajo, decide también mostrar quién es, hacer conferencias, se convierte en un hombre de éxito, se llega incluso a ser portada de La Vanguardia. Yo que trabajo en la portada en La Vanguardia, me sorprendió muchísimo cuando encontré esta portada, lo hablé de hecho con mis jefes, que me parecía fortísimo que en aquel momento, hablamos del año 58, un nazi fuese portada por dar una conferencia en ese momento en el Instituto Nacional de Industria de Madrid, ¿no? Él hace conferencias, escribe multitud de libros, pero a la vez está conectado con el tráfico de armas, con la Legión Carlos V en suelo español. También incluso fue uno de las personas que fue pieza clave de la organización Odessa, que es la organización que dio soporte a los nazis fugados en su momento tras la Segunda Guerra Mundial. También fue fundador de uno de los grupúsculos nazis más importantes neonazis en nuestro país, que se llamaba CDAD. Y aquí lo tenemos también, como veis, tranquilamente en una de las conferencias que dio, es una fotografía que aparecía en uno de los medios de comunicación que he recogido, y pasaba la vida entre Madrid y Marbella. Aquí también le vemos en su casa tocando la guitarra, en uno de los chalés
no sabemos dónde porque lo he intentado encontrar, pero por lo que se ve siempre se mantuvo en secreto dónde residía, ¿no? Pero eso es una de las fiestas que él dio en su momento en la ciudad de Marbella. Al igual que también ocurrió con Otto Remer, que fue uno de los sofocadores de la operación Valquiria, esa operación de algunos mandos militares nazis que trataban de matar a Adolf Hitler en su momento, ¿no? Bueno, pues este hombre también huye de Alemania, llega a España, llega incluso hasta Marbella, se convierte también en escritor. Parece que es una tónica habitual, ¿no? Todos al final acaban escribiendo sobre su ideología nazi, ¿no? Publica varios artículos sobre la guerra, sobre el Holocausto. Aquí le tenemos incluso concediendo una entrevista y demás. Hay que decir que en su momento Alemania pide la extradición de este hombre por crímenes de guerra, pero la Audiencia Nacional de nuestro país lo denega en multitud de ocasiones. Yo creo que, sobre todo alegando algo curioso, claro, en aquel momento el negacionismo del Holocausto no estaba penado por ley. En los años 80, como hemos visto, sí, pero en aquel momento no. Por lo tanto, él podía acogerse a ese derecho a la libertad de expresión. Y de hecho aquí, por ejemplo, esta es su casa de Marbella. Una fotografía de la urbanización Elviria Cumbres, donde parece ser, según cuentan los vecinos y aquellos que pudieron entrar, en una parte de la casa guardaba en un aparador de vidrio que se podía ver, estaba repleto de artículos de guerra, de álbumes de fotos de su tiempo de la guerra, de condecoraciones, es decir, una persona que, como digo, tampoco se escondía. Como tampoco, aquí tenemos a Remer ya de mayor, murió en los años 80, y él, como digo, nunca rechazó su ideología, todo lo contrario, siempre se sentía orgulloso de ella, al igual que Ari Berheim, que era el conocido como el doctor muerte de Mauthausen. Siempre se habla del doctor muerte de Auschwitz, del doctor Mengele, Joseph Mengele, pero este hombre fue la peor perdición para los españoles, porque hay que decir que los españoles que fueron deportados a los campos, sobre todo a Mauthausen, eran mayoritariamente también andaluces. Bueno, pues el doctor muerte de Mauthausen, Ari Berheim, supuso algo importante. ¿Por qué? Porque asesinaba sistemáticamente en la enfermería, lo llamaban enfermería, eso era un lugar de asesinato masivo, en realidad, la Revier, que lo apodaban así en ese momento, ¿no? En esa enfermería, Ari Berheim lo que hacía era inyectar a los presos inyecciones de benceno. ¿Para qué? Para matarlos. Y automáticamente después de eso los llevaban al crematorio, ¿no? Esto fue la tónica habitual de asesinato entre los republicanos españoles mayoritariamente. Y este hombre lo que hizo fue, tras la guerra, huir a Egipto, de allí huye a Uruguay, cuando le detecta el Mossad se vuelve a marchar y llega a la Costa del Sol, donde llega con su familia, este es uno de sus hijos, en los años 60, y vive en Marbella, se instala en Marbella en un gran chalet, esa es una de las casas que tenía, hasta que un comisario alemán localiza a Heim y cuando lo van a detener se fuga. Y nunca más se supo de este hombre. Otro de los miembros del Tercer Reich importante es el que vemos en el medio. A la derecha está Hitler y es Hans Hoffmann, que era jefe de la Gestapo y traductor de Hitler en España. Pensáis, bueno, traductor de Hitler a lo mejor no es un cargo, a lo mejor nimio, no. Un cargo importante porque pensad que este hombre estaba en todas las reuniones claves e importantes. ¿Con quién? Con Franco. Por lo tanto, todo pasaba por sus manos también. Este hombre, claro, en esas reuniones de altísimo nivel, donde se apalabraba y se cerraban tratos, como por ejemplo los viajes que llegaron a hacer, ¿no? Hitler o Himmler a Hendaya y futuras colaboraciones tanto en las minas de wolframio que os he comentado, que luego continuó durante el paso de la guerra, llegando incluso a haber más de 100 empresas dedicadas a ese asunto, y luego evidentemente, ¿qué haría España si Alemania perdiese, ¿no? Y en este caso fue refugiar a los líderes que se encontraban en el Tercer Reich, ¿no? También este hombre fue acusado de pilotar y de bombardear Guernica, de tejer incluso
la famosa red de espías que hubo en nuestro país de nazis en España, una red de espías que comenzó en Madrid y Barcelona y luego se extendió también a Andalucía, de ahí también la región andaluza que fue clave en este tipo de situaciones. Conspiró incluso para matar a Franco, porque cuando veía que Franco no quería participar en la Segunda Guerra Mundial, también hubo una conspiración. Y él fue uno de los artífices de esa conspiración, lo que pasa es que al final no llegó a ningún puerto ese atentado contra el canciller, contra el caudillo, en este caso. Además fue uno de los creadores, y aquí tenemos una foto, esa es una casa de Benalmádena, es su casa, es una mansión en realidad. Él fue uno de los artífices también de la Costa del Sol como punto turístico, como destino turístico, que es lo que conocemos a día de hoy de la Costa del Sol, ¿no? Él fue, digámoslo así, el primero en subirse al carro para construir en la Costa del Sol y atraer al turismo. De hecho, luego su apellido fue clave en el año 2004 debido a que su hijo Juan Hermann Hoffmann, abogado testaferro del famoso Juan Antonio Roca, fue condenado en el caso Malaya, ¿no? En la operación Malaya, recordar esa famosa operación de corrupción inmobiliaria. Bueno, pues este es el hijo y tras ser condenado huyó, no se sabe dónde se encuentra, no se encuentra, no hay ningún paradero de él, no hay ninguna ciudad donde se encuentre, es decir, este hombre todavía no ha cumplido la condena. Y aquí tenemos a Hans, al padre todavía en España, donde además en algunas entrevistas, hay una en concreto del diario El País, que él presumía, y leo textualmente, de esa impunidad que tenía en Andalucía. Decía: nunca he tenido que disfrazarme, esconderme o cambiar de personalidad. Es decir, él tenía, como vemos, el beneplácito del gobierno de Franco. De hecho, esta es una plaza en el pueblo de Ojén que llevaba su nombre. Y lo de la izquierda es el busto que estaba en un colegio de Ojén también, porque había un colegio que también le pusieron su nombre. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando sale a la luz la famosa lista que os comentaba al inicio de líderes de las SS, de esos agentes nazis, de esa lista de 104 personas de agentes nazis que estaban reclamados por la justicia, evidentemente esto desaparece. Es decir, pero imaginad hasta qué punto alguien que ha cometido una barbarie, ¿no? O que ha participado de una maquinaria tan tremenda como el Holocausto, en nuestro país es finalmente reconocido hasta tener una plaza a su nombre y un colegio con un busto con su figura también, ¿no? A mí me parece tremendo. También está la figura de Gerd Honsick, que es uno de los principales ideólogos del movimiento neonazi en España. Es el hijastro, o mejor dicho, su padrastro, es el terrible comandante Amon Goeth, es este señor, foto también real, el llamado carnicero de Cracovia. Ahí le vemos con un fusil. Bueno, pues este señor se dedicaba, con esta pinta y de esta guisa, se ponía en el balcón de su villa, que estaba justo enfrente del campo de Plásto, un campo de concentración con prisioneros, se ponía arriba y desde allí lo que hacía era disparar a los prisioneros, por puro placer, porque le gustaba asesinar. Bueno, pues su hijastro, que es este señor, Honsick, ha sido declarado culpable de participar en ataques cometidos por la extrema derecha en Viena en la década de los 60, por participar formar parte del partido de extrema derecha austríaco NDP. Ha evadido innumerables veces la justicia y se ha escapado de Austria. Ha vivido en Benalmádena durante bastantes años, donde le conocían como Don Gerardo. De hecho, sí, hay vecinos que cuentan que don Gerardo, claro, estos vecinos no sabían que era el ideólogo del nazismo austríaco, evidentemente, pensaban que era don Gerardo, pues un señor alemán que vivía en Benalmádena y demás, ¿no? Además decían, hay un señor en concreto que una vez me contaba que, dice, bueno, era un señor que conversaba, y me lo he escrito aquí hoy, un señor que conversaba en español de forma agradable. Es lo que llegaban a decir de don Gerardo, que se vanagloriaba en su momento de haber imprimido panfletos y libros, hasta 80.000 ejemplares de una obra suya a favor del nazismo, que fue arrestado en el 2007 en Málaga, que lo extraditaron a Austria, luego cumplió condena, y esta es la última fotografía del año 2011, cumple condena también en nuestro país, y en ese momento cumple condena en nuestro país en el año 2011 y luego ya lo liberan por afirmar que el Holocausto era una fabricación. Como veis, al final lo que ocurre con todos estos dirigentes es que ellos tienen la verdad. Parece que nada ha existido, ¿no? Y como habéis visto, y ahora os mostraré más fotografías,
los deportados y los supervivientes dicen lo contrario, ¿no? Y menos mal que hay fotografías y vídeos que lo demuestran, porque imaginaos que no fuese así. Seguramente muchos creeríais, ¿no?, a este tipo de individuos y de criminales. Hay una anécdota, antes de continuar, referente a Andalucía, que no sé si algunos conocéis la anécdota, ¿no?, de la playa de los alemanes. Es esta playa, esta fotografía es antigua, es una playa que se encuentra a las afueras del pueblo de Zara de los Atunes, en ese pequeñito pueblo de Cádiz precioso, al que yo tenía alguna vez la oportunidad de ir y acudir. Yo nunca he estado en esa playa, por cierto, pero iré solamente por esta historia, que según parece, durante la Segunda Guerra Mundial, fue un refugio de nazis. Eso es lo que cuentan algunos lugareños del lugar, ¿no?, y que también fue una ruta utilizada en su momento para escapar hacia el otro lado, ¿no?, hacia el charco de América Latina. En esta playa incluso parece ser, dicen, que se escondían los militares. Hablo de los militares nazis antes de la caída del Tercer Reich. Lo que pasa es que luego ocurre lo siguiente. Aquí tenemos la fotografía. Que hay lugareños que opinan lo contrario. No sé si habéis conocido en alguna ocasión, perdonadme, no sé si habéis tenido la oportunidad de acudir a esta playa o de hablar con los lugareños, pero me resulta curioso, ¿no? Lo pongo sobre la mesa no para hacer una exposición sobre el tema, sino porque es una historia que me llegó a mí recientemente, cuando estaba preparando esta conferencia, y yo os lo dejo sobre la mesa para que, si viajáis a Zara de los Atunes, preguntéis a los paisanos, a ver qué os cuentan, ¿no? A mí me contaban que sí que fue verdad, pero también hay quien dice que no. Entonces, al final, la historia como que se divide, ¿no? Y en la historia también hay que hablar de las personas que sufrieron. He hablado de los criminales, de los asesinos, de los indeseables, desde mi punto de vista. Hay que hablar también de la gente que sufrió muchísimo. Más de 9.000 españoles fueron deportados a los campos de concentración, de los cuales casi 1.500, 1.494, fueron andaluces, fueron de la región de la Comunidad Andaluza. La mayoría fueron enviados a Mauthausen, la mayoría fueron enviados también a Gusen. En total hubo 4.427 fallecidos, que, como digo, 1.494 eran andaluces. Esto es Mauthausen. Perdón. Es una de las canteras de Mauthausen. Y son españoles, lo que veis. Seguramente que sean andaluces, no sé si lo son, pero son españoles, republicanos, que llegaban a este campo de concentración como presos irrecuperables. Eso era lo que decían en aquel momento. Perdonadme que vengo un poco con la garganta tocada y parece que me está jugando una mala pasada. Estos presos irrecuperables, como digo, llegaron a este campo de concentración para hacer este tipo de trabajos, a sacar piedras de granito, que esas piedras, a lo mejor cada una, como veis a la derecha, eso blanco es una piedra de granito. Puede pesar toneladas, llegaban para sacarlas de ahí, meterlas en las vagonetas que veis detrás y subirlas por una pendiente. Y mirad cómo son los hombres, son esqueletos. Bueno, pues llegaron, los españoles que llegaban a Mauthausen o a Gusen, llegaban como en 3 grupos diferenciados, ¿no?, por 3 razones, digámoslo así. Aquellos que eran deportados por haber formado parte del ejército francés y haber luchado en la Segunda Guerra Mundial, aquellos que pertenecían a la resistencia francesa también, y aquellos que llegaban en el famoso convoy 927, uno como este. Un convoy de civiles que se encontraban refugiados en el campo de Les Alliers, en la ciudad francesa de Angoulême, donde también había mujeres y niños. Esos civiles eran llevados en estos trenes atestados de cientos de personas y llegaban a esos campos de concentración y llegaban aquí. Eso es la plaza de Mauthausen. ¿Veis? Todos son hombres, veis que están todos desnudos después de haber pasado por la desinfección, digámoslo así, ¿no?, que les hacían pasar, les quitaban las ropas, les lavaban, les
les cortaban el cabello a cero, les daban las ropas, ¿no? Eso es una imagen también real. Yo sé que son imágenes duras, pero yo creo que también hay que recordar lo que se vivió para no volverlo a repetir. Por eso también yo creo que estoy aquí hoy, para intentar hacer un poco de memoria. Los trataban como animales. Aquí vemos a un grupo de hombres también de Mauthausen. Era yo creo que la degradación peor que puede tener el ser humano, que era no dotarles ni de agua, ni de comida. Agua les daban, pero comida apenas, trabajos forzados de 12 horas, palizas, la mayoría acababan en la cámara de gas y en el crematorio. Y la impotencia de estos españoles que llegaron allí, debido a esa impotencia, lo que hicieron fue hacerse una piña. Y se convirtieron en un grupo fuerte dentro, ¿no?, en los republicanos, para luchar contra los nazis. Y también lo que les ocurre a muchos supervivientes en los campos de concentración, y yo he hablado con algunos de ellos en alguno de mis libros, y es que se sienten culpables por haber vivido, por haber sido tocados por la varita mágica de la vida, ¿no? ¿Por qué yo he podido sobrevivir, pero no mi compañero o mi compañera, ¿no? Es lo que se preguntan muchos. Entonces, ese sentimiento de culpabilidad les lleva ¿a qué? A contar sus vidas, a explicarlo, a hacer conferencias, a recorrerse el mundo. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones, nosotros, vosotros, los que llegan después, no vamos a repetir la misma barbarie como lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en la invasión de Rusia a Ucrania, desgraciadamente, ¿no?, que parece que es un calco de cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ojalá no se produzca una Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Pero es un calco. Si conocéis un poco de la historia, es un calco muy similar. Y yo creo que para mí el homenaje sería de esta tarde a algunos de los ciudadanos andaluces que sobrevivieron a ese holocausto, a esa Segunda Guerra Mundial, a esa tremenda situación como era la barbarie, ¿no?, convertida en maquinaria bélica. Uno de ellos era Juan Romero. Este hombre es cordobés, era cordobés porque falleció desgraciadamente en 2020, a finales de verano de 2020. Tenía 101 años cuando falleció. Fue un hombre muy longevo. Un hombre que además le hicieron a título póstumo hijo predilecto de la provincia de Córdoba y también le dieron la medalla de oro. Aquí le podemos ver con el circulito rojo en la población de Ay, en Francia, donde decidió alistarse en la Legión extranjera para combatir contra Hitler, ¿no?, y poder obtener la libertad. Combatió en campañas como las de Argelia, Libia, Alemania. Estuvo prisionero en el campo de concentración de Mauthausen. Aquí vemos una fotografía de él y en medio sería el lugar donde estaba, ¿no? En ese sentido, era un mapa que ellos le hicieron, unas personas le hicieron de homenaje, y es la fotografía de él cuando el campo de concentración. A la derecha le podemos ver en uno de los homenajes antes de fallecer. Eso fue unos meses antes de fallecer, con 101 años creo que tenía en aquel momento, o 100 años. Estaba francamente estupendo. Un hombre que estuvo en la antesala de la cámara de gas de Mauthausen, que trabajó como esclavo, hizo trabajos forzados como los que hemos visto en las canteras de Mauthausen, y que aquí lo vemos acompañado de sus hijos y de una de sus nietas, y que la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Presidencia, Carmen Calvo, dijo de él algo yo creo que precioso, y lo voy a reproducir aquí esta tarde. Le dijo a Juan, dice: eres un ejemplo admirable de vida para muchos españoles. Gracias por tu vida, Juan, que no ha sido en balde, porque al final él se entregó a la libertad y se entregó a luchar por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Otra de las personas de esta tarde sería Juan Camacho, un almeriense de la localidad de Gádor, que acabó exiliado en Uruguay y que recordaba una anécdota importante en ese momento. Recordaba, y aquí le vemos contando esa anécdota, cómo las alambradas electrificadas del campo de concentración, que muchos habréis visto en documentales, en películas. Bueno, pues en esas alambradas él comentaba que veía compañeros suyos de barracón, republicanos también, algunos incluso, compañeros españoles, andaluces, cómo se lanzaban a las vallas electrificadas desesperados, ¿no?, para eliminar ese dolor. Se suicidaban, ¿no?, eliminaban ese calvario que sentían, porque claro, ¿quién aguanta algo tan terrible como el Holocausto, ¿no? ¿Quién aguanta estar en un campo de concentración durante incluso años, ¿no? Bueno, pues muchos de ellos no lo soportaban y se les decidían lanzarse. Y él se decía para sí mismo, ¿no?, para mantener su moral alta, miraba a esa valla electrificada y le decía a la alambrada: ni yo para ti, ni tú para mí, decía, ¿no?
Y yo creo que es una frase divertida, pero que en ese contexto yo creo que dice mucho de la capacidad de este hombre, de Juan Camacho, de supervivencia. Algo que también intentó María Alonso. María Alonso era una mujer almeriense de Santa Fe de Modéjar, que cuando tenía 4 años se traslada a París junto con sus padres, se diploma en enfermería, se mete en la resistencia francesa, como muchas mujeres. Se cambia incluso el nombre, porque hay que decir que las mujeres que estaban dentro de la resistencia francesa, y eso es una cosa que yo cuento en mi último libro, Noche y niebla en los campos nazis, las mujeres españolas cuando llegan a Francia huyendo de la guerra civil española y se meten en la resistencia francesa, lo que hacen es cambiarse el nombre para evitar precisamente que si les arrestan no comprometer a sus familias, ¿no? A sus hijos, a sus maridos, a la gente que la rodeaba. Y a esta mujer la llamaban la José o Marie. Y en esa resistencia francesa lo que hace ser, ¿qué hacía? Pues hacer de enfermera. Lo que hacía era curar a sus compañeros, a sus compatriotas combatientes heridos en la guerra, y también hacía incluso de enlace, pero llegó un momento que al interceptar un mensaje de aviso la detuvieron. Es decir, intentaron enviar un mensaje a María Alonso para que huyese, iban a ir a por ti, y en ese momento la Gestapo llega a su casa y la detiene. Ahí comienza un periplo, como les ocurrió a muchas mujeres españolas, ¿no? Cárceles, comisarías, campos de concentración, hasta que llega a Auschwitz-Birkenau en enero del año 43, y llega junto con su grupo cantando la marsellesa, que era algo como muy común en aquel momento, ¿no? Entonaba la marsellesa porque era su canto de la libertad, ¿no? Ese canto precioso, ¿no? Que entonaban precisamente para espantar el dolor, el miedo, y sobre todo para enfrentarse a sus captores, a los nazis, porque no tenían armas. La única manera era o cantando o haciendo otras cosas, como por ejemplo saboteando, y ahora contaré otra historia. Cuando llega al campo de Auschwitz le rapan el pelo, se pone, a la derecha tiene como una especie de pañuelito y demás, pero le rapan el pelo y le tatúan, como normalmente ocurría, en el antebrazo izquierdo tatuaban el número de identificación, porque a partir de ese momento María no era María Alonso, era el número 31.778, y por ese nombre tenía que responder en alemán. De ahí que muchas personas, prisioneros, tuviesen que aprender rápidamente alemán. ¿Por qué? Porque si no respondían a ese nombre, que era su número de identificación, les molían a palos y muchas veces les llevaban a la cámara de gas. Esta mujer era de Armastomar, era una almeriense que decía que si le pegaban un bofetón, como le ocurría con algún guardia de las SS o con algún capo, los capos eran los prisioneros que tenían también dotes de mando a cambio de comida o a cambio de algún tipo de favor, ¿vale? Para que nos entendamos. Pues cuando algún capo, algún guardia de las SS o alguna guardiana le pegaba un bofetón, ella respondía con un bofetón. No tenía ningún reparo. Cuando le pegaban un golpe, respondía con un golpe. Alguna de las guardianas nazis, en uno de los libros que tengo que se llama Guardianas nazis, cuento alguna anécdota, no de María, pero de otras prisioneras, de cómo se rebelaban ante estas asesinas, que eran lo que hacían, ¿no? Asesinar. Finalmente María no sobrevivió, es una de las supervivientes españolas que no pudo sobrevivir, y lo hizo por enfermedad, por una neumonía. Murió el 27 de febrero del año 43, y es verdad que la enfermedad, el hambre, la disentería era muy común en aquel momento, ¿no? Aparte de ser asesinados, pero ya no llegó a ver la liberación del campo de Auschwitz. Hay algo bonito, una anécdota, que si algún día veis al hall del Hospital Tenon en París, hay una placa que pusieron en su momento para conmemorar en recuerdo a los miembros del personal. Ella fue enfermera, como digo, francesa, y hay una frase que pone, además, su nombre pone María Alonso, y lo traduzco del francés, enfermera de 3ª clase muerta por Francia. Ese es uno de los homenajes que rindió en su momento el gobierno francés a esta andaluza. María Antonia Benítez es otra de las mujeres, nacida además en la provincia de Jaén, en la Carolina, familia de mineros, vivió también incluso en Madrid, se exilia a Francia, se casa con su marido, un capitán francés, se mete en la resistencia. Y fijaros, esta mujer, a mí me llama la atención su historia. Utilizaba su bicicleta para ir de pueblo en pueblo y haciendo de enlace para la resistencia, llevando mensajes, llevando armas. ¿Quién podía pensar mal de una mujer como María Antonia, ¿no? Que se hacía llamar Teresa
Chapelle Cardona en aquel momento, era su nombre de guerra. Pues ¿quién podía temer a una mujer, como veis, de apariencia normal en una bicicleta, yendo de un pueblo a otro? Pues bueno, llevaba material, llevaba armamento para los miembros de la resistencia, hasta que un día le dan el alto un oficial nazi, ve lo que tiene evidentemente escondido en el capazo que llevaba en la bicicleta y la meten en prisión. De ahí comienza el periplo también de cárceles, comienza el periplo de comisarías, interrogatorios durísimos para que dijese quién eran sus compañeros de resistencia, para que los delatase, hasta el punto que en una de las palizas María Antonia sufre un desgarro en la oreja derecha, que le deja prácticamente sorda, y de allí es trasladada al campo de concentración de Ravensbrück. Esta es una ficha real del campo de concentración de Ravensbrück, donde aparece el nombre de María Benítez Lúquez, la fecha de nacimiento, en qué campo está, de dónde proviene. Es decir, eso es la ficha de registro que los nazis, y es una cosa que siempre me llamó mucho la atención y me llama la atención, los nazis lo apuntaban absolutamente todo, de ahí que sepamos tantas cosas, no como en otras dictaduras, ¿no? Otros regímenes. Ellos lo apuntaban absolutamente todo, de ahí esta ficha, donde ella llegó en el año 44, 25 de junio del 44, la trasladaron a Buchenwald, otro campo de concentración, y esta mujer se dedicó a algo que para mí es heroico. Esto es una fábrica de aquel momento donde realizaban armamento. Es una fábrica además mixta, vemos a hombres, vemos a mujeres. Los deportados, los prisioneros en los campos de concentración, fabricaban obuses, armamento para la Fuerza Aérea Alemana. Claro, no podían, digamos, coger un fusil y matar al oficial de las SS, ¿no? Entonces, ¿qué hacían para poder ayudar a los aliados? En vez de colocar correctamente el obús o el arma en cuestión, lo que hacía era romper el percutor, por ejemplo, o sea, boicotear, sabotear continuamente esos obuses. Millones de obuses salieron defectuosos y salvaron la vida de los nuestros. Por lo tanto, eso es importantísimo, ¿no? Que se salvase la vida de población aliada. ¿Qué utilizaban? Aparte de romper el percutor, metían dentro de lo que es, aparte de la pólvora y demás, cazaban moscas, insectos, o sea, cazaban moscas y metían la mosca, escupían. ¿Por qué? Porque a la hora de cerrarlos no cerraba bien, y eso, si no cierra bien, no explota. Ella lo hizo. Esto es uno de los lugares donde se producían ese tipo de armamento. Esta mujer sufrió también incluso operaciones ginecológicas. Las mujeres experimentaron, los hombres sufrieron mucho en los campos de concentración. Las mujeres también, pero sufrieron doblemente, y digo doblemente porque sufrieron aquello que no sufren los hombres, que son dos cosas. Eran violadas sistemáticamente y sufrían experimentos ginecológicos para extirparles el útero si se quedaban embarazadas, o practicarles abortos cuando eran violadas y se quedaban embarazadas. Y les retiraban la menstruación, porque al retirar la menstruación eran más fuertes. Es verdad que la mujer, cuando tenemos la menstruación, tendemos más a la debilidad, a contraer enfermedades. Entonces, ellos pensaban, los nazis, que retirándonos la menstruación podían conseguirlo. Entonces, a esta mujer, a María Antonia, le retiraron la menstruación y le hicieron una escabechina tal que nunca pudo tener hijos. Tras la liberación de María Antonia, ella siempre contaba, cuando se reunía con personas, incluso en alguna charla que dio en su momento, que ella no se arrepentía nunca de haber luchado por la libertad. De hecho, ella siempre decía e insistía que era inconcebible no luchar por la libertad, no haber formado parte de la resistencia, porque era lo que tenía que hacer en aquel momento, ¿no? Por lo tanto, con este planteamiento que os hago, yo creo que en este momento de nuestra historia y con los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad, yo creo que es necesario y cobra aún más importancia esta frase que pongo aquí, que es luchar contra la desmemoria, no repetir lo que está ocurriendo. Las voces de la deportación, como las que hemos visto ahora, de Juan, de María Antonia, son las voces de la libertad al final, de la lucha contra toda clase de fascismo, contra toda clase de tiranía, contra toda clase de dictadores. Por lo tanto, sus voces jamás deberían de ser silenciadas, ¿no? Son héroes al final. Ellos lucharon por la libertad, lucharon por unos valores de democracia, de memoria, de derechos humanos. Y yo creo que al final recordar a estas personas que murieron
y que sobrevivieron sufriendo una tragedia tan terrible como el Holocausto, yo creo que es de recibo, ¿no? El esfuerzo que ellos tuvieron para sobrevivir. De hecho, en Sevilla, en la Diputación de Sevilla, esto es una placa que está allí, en el año 2010 se puso esta placa en recuerdo de 76 sevillanos fallecidos en los campos de concentración. Y en esa placa, y os leo textualmente también lo que pone, porque está evidentemente en pequeñito, pero dice así, yo creo que es algo bonito de decir. Para que continúe, viva su memoria y el olvido no absuelva a los verdugos. Recordamos aquí sus nombres, el nombre de su localidad natal, el año de su fallecimiento y el campo de exterminio nazi donde fueron ejecutados. Eso es un homenaje que hicieron tanto la Diputación de Sevilla con la Junta de Andalucía año 2010, con esa placa en recuerdo. Entonces, yo desde aquí, amigos vallisoletanos, andaluces, os animo a que sigáis desafiando a quienes menosprecian al diferente, a quienes vayan en contra de la democracia, de la justicia, a quienes atenten contra los derechos humanos, como estamos viendo, a que luchéis por la libertad. Yo creo que es necesario hoy en día, ¿no? A que os revolváis ante las injusticias. Hay que ser resistentes. Yo me he hecho resistente no solamente desde la pandemia, sino mucho antes era ya resistente, ¿no? Hay una frase que decía Elisa Ricol, Lise London, superviviente del campo de Ravensbrück, decía algo precioso, decía, un resistente nace cuando sabe decir que no a algo que cree injusto y se niega a actuar contra su conciencia. Eso es la resistencia, ¿no? Yo creo que debemos de ser resistentes para aquellos que murieron, como hemos visto, por quienes sobrevivieron luchando por la libertad, ¿no? Así que yo creo que desde aquí, amigos, os emplazo a que, como diría también Lise London, a que abráis bien los ojos, a que no os encerráis por las certezas, a que no dudéis en dudar, a que luchéis por la libertad y a que, sobre todo, seáis vosotros mismos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, ya os comentaba que la conferencia de hoy iba a ser muy interesante, que iba a merecer mucho la pena y que es una pena también que no haya más personas que hayan podido disfrutar de esta charla tan interesante que de verdad te agradecemos de todo corazón. Es un placer para mí estar hoy aquí y yo también os voy a decir, si queréis hacerme alguna pregunta, tenéis alguna duda, algo, podéis preguntarlo. Yo creo que también, a mí me gusta siempre, aparte de soltar todo lo que he soltado ahora, que espero no haberos aburrido demasiado y haber sido interesante, me gusta también tener un poco el feedback de la gente que viene, ¿no? Del público. Si hay alguna pregunta o algo que queréis comentar sobre la conferencia, sin problema, le cedéis el micrófono. Aquí tenemos el micro, por si queréis. Si queréis, podemos subir la luz del patio de butacas para que podamos ver también, porque si no, a lo mejor eso es. Gracias. Si alguien quiere que levante la mano y le damos el micrófono para que comente. Hola. Hola, bueno, lo primero, enhorabuena, a mí me ha encantado. Y yo quería preguntarte que por qué te especializaste en este tema. ¿Has hecho el doctorado o algo sobre...? ¿Que por qué me...? Repíteme, sí, ¿por qué estudiaste tanto este tema? ¿Por qué te tema llama del tanto la Holocausto? atención? Sí. Pues mira, en el año 2007, en un programa en el que yo estaba en Punto Radio, como locutora y productora, me llegó una historia de Ilse Koch, la zorra de Buchenwald. Era una guardiana nazi. Es una de las protagonistas del libro de la izquierda que veis ahora mismo aquí detrás, el libro de la izquierda. Me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo porque no sabía, yo conocía la vida de Goebbels, conocía a Himmler, conocía a Hitler, conocía los de siempre, ni siquiera las mujeres, ¿no? Y el historiador que vino al programa de radio me abrió una puerta en ese momento al intelecto y en ese momento dije, ostras, voy a tirar del hilo. Y como soy una persona curiosa por naturaleza e investigadora también, pues intenté buscar, ¿no? Y a partir de ese momento fue cuando se fraguó Guardianas Nazis, hablamos de 2007 y yo lo publiqué en 2012. Pasaron unos cuantos años, también tenía trabajo y demás, hasta que me encontré la manera de poder recopilar toda la información, ¿no?
Al final yo cuando me encontré con las historias de las guardianas nazis, que eran las carceleras de los campos de concentración, que mataban igual que mataban los hombres, yo pensaba que no era posible, yo pensaba que eran los hombres los que mataban en los campos de concentración. Y me di cuenta que las mujeres, había un sector de la población alemana nazi, que sí, que las mujeres eran tratadas como lo que eran, un ser para engendrar hijos, arios, puros, ¿no? Sí, había una parte de población así, pero también había mujeres que se dedicaban a matar incluso peor que los hombres. Y decidí investigar. Y a partir de ese momento, mi gusanillo por conocer aquello que se esconde, que se tapa, que se oculta o que no se quiere contar, comenzó. Y entonces, a partir de Guardianas Nazis, que fue un libro durísimo, pero yo creo que necesario, de ahí que llevemos 10 ediciones en el mercado y es un libro que va a hacer 10 años este año y del cual estoy muy orgullosa porque es una labor de investigación muy profunda, donde he hablado con todos los museos importantes y archivos históricos importantes, el Bundesarchiv alemán o el norteamericano. Y a partir de ese momento dije, bueno, voy a ver qué más hay, ¿no?, en la historia. Y el segundo libro, Amor y horror nazi, llega porque una amiga, mi madre también, que está aquí presente, me lo dice, dice, siempre escribes cosas también tan duras, ¿no? No puedes escribir algo más bonito. Y yo le digo, bueno, mamá, yo me dedico a los sucesos. Al final, desgraciadamente, hay periodistas que tenemos que dedicarnos a una parte más cruenta de la historia, ¿no? Y una amiga me dijo, oye, a lo mejor en los campos de concentración hubo historias de amor. Y yo le dije, no, hombre, que eso no es imposible. ¿Cómo se van a alguien a enamorar en un campo de concentración? No. Y me dijo, oye, pues mira a ver. Y gracias a mi amiga Paloma, investigué y me di cuenta que sí, que había gente que se había enamorado en los campos de concentración. Y conseguí 7 historias. Y entrevisté a 3 supervivientes. Dos de ellos eran pareja, matrimonio, que me contaron su vida, que me contaron cómo se enamoran en un campo de concentración, algo impensable desde mi punto de vista y seguramente que vosotros os estáis quedando anonadados en este momento, ¿no? Porque se puede uno enamorar en un campo de concentración, sí. Porque hay gente que se aferra a Dios, hay gente que se aferra a sus ideales políticos, pero hay gente que se aferra al amor. Y el amor es importante. Y yo en este libro lo que trataba de plasmar al público y al lector es que el amor es más importante que cualquier cosa en el mundo. Más que la política, más que el dinero, más que el poder. El amor es lo que mueve el mundo y es lo que deberíamos de cuidar mucho más, ¿no? Y ese es el libro donde yo también cuento ese tipo de historias. Tanto en el primero como en el segundo son fotografías reales. La de la izquierda son 2 guardianas nazis, bueno, son un grupo, pero las 2 principales son las de delante, sobre todo la de la derecha, eran mujeres reales. Y la fotografía del medio, como veis, es un matrimonio con un bebé. No voy a contar qué historia es, por si acaso os queréis leer el libro o comprar lo que hay fuera, pues sería fantástico. Y a partir de ese momento yo dije, no quiero más holocausto, porque pago un peaje personal muy grande, porque investigar durante 2-3 años estas historias y luego contarlas es muy duro. No son novelas, no, pero están noveladas, sí. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que al final el lector se enganche, no que se aburra. Si queréis un libro de historia, tenemos muchos libros de historia. Esto es un libro, son al final ensayos periodísticos novelados para que el lector aprenda. Esa es mi intención con todos mis libros, que aprendáis, que os emocionéis, que tengáis un aprendizaje para vuestro día a día, que además plantar la semilla de algún tipo de lección incluso, no mía, porque yo no doy mi opinión, solamente plasmo historias. Y ahí fue como llegué al último Noche y niebla en los campos nazis, publicado en mayo del año pasado, donde la editora de Espasa me llama y me dice, Mónica, quiero que sigas hablando del holocausto. Y yo le dije que no. Y me dijo, ¿por qué? Digo, es que lo paso muy mal. Pero me convenció el hecho de... Hay gente que necesita que sepa saber la historia, ¿no? Hay gente también a la que hay que homenajear. Y es verdad que al final, antes de periodista soy persona y considero que la labor que yo puedo hacer, si es un pequeño granito de arena, igual ayudar en algo, ¿no? Entonces ahí llegué a Noche y niebla en los campos nazis, donde son 11 historias de 11 mujeres, 10 españolas, una de ellas extranjera, Violeta Freeman, de la que os he hablado durante la conferencia, donde yo cuento cómo son deportadas a los campos de concentración y de cómo ellas luchan en los campos, antes, durante y después de los campos, de su lucha por la libertad, por la democracia, por los valores humanos, por la justicia.
Hay algunas que hablaron durante mucho tiempo. Lise Londo nos comentaba, ¿no?, alguna de sus frases. Mercedes Núñez, Neus Català, que es muy famosa, sobre todo en Cataluña. Pero hay otras que no se las dio voz en su momento y para mí era un homenaje. Y en este último libro lo que hice fue, como todas habían fallecido, entrevistarme con todos los familiares de estas personas. Me pilló en plena pandemia. Yo viajé a Ravensbrück, el campo donde parte Noche y Niebla los campos nazis. Yo fui a finales de enero de 2020. Además, en todos los libros tenéis fotografías de todos los protagonistas, es decir, son libros donde aparece toda la documentación real de que yo cuento. Visito el campo y llega marzo, momento de la pandemia, momento del encierro. Y tengo que ponerme a investigar y yo no puedo. Y yo lloro y lo paso mal porque, claro, y yo pensaba, ¿por qué lloras, Mónica, si tú tienes comida, alojamiento? Sí, estás encerrada, pero esta gente estaba peor que tú, ¿no? Entonces ahí intento cambiar el chip y continúa mi investigación y tenía planificado viajar a diferentes puntos de España, a diferentes puntos de Francia, donde residen algunos familiares, pero con la pandemia me fue imposible y todo lo hice por videollamada. Y en realidad no pasa nada, porque la conexión es brutal, porque cuando alguien te quiere contar su historia y quiere abrir su corazón, la abre igualmente. Y yo en esas charlas, que no son entrevistas, en realidad charlas, yo era una mera espectadora. Yo escuchaba y lloraba la otra persona. Y el libro, este último libro, es un compendio de anécdotas que no encontraréis en ningún sitio, positivas, muchas de ellas, divertidísimas, porque también os vais a reír, y también muy tristes. Pero eso es la vida, ¿no? Al final es un compendio de lo positivo y de lo negativo. Y ese es el aprendizaje que yo también he tenido, ¿no? Entonces son 10 años de investigación muy dura, pero yo creo que muy necesaria. Yo me sacrifico mi tiempo en el sentido, sentimental, en el sentido de sentimientos, de emoción, ¿no? de pasarlo mal, por el hecho de que vosotros al final podéis comprar un libro y conocer la verdadera historia de lo que ocurre, ¿no? Que no se oculte la verdad, que no se oculte la historia, que se hable de una manera llana, sin tapujos. Yo creo que es lo más importante al final, ¿no? Y eso es lo que pretendo con esta incursión en el mundo del Holocausto. Seguramente que penséis, ¿harás otro libro del Holocausto? No voy a decir que no, porque la última vez que dije que no, mirad el último libro. Entonces, seguramente hay muchas historias todavía que no se conocen, aunque pensemos que sí. Hay mucho que hay que investigar. Lo harán compañeros míos y si lo puedo hacer yo, fantástico. De momento, me paro ahora, continúo con mi labor en los sucesos porque con Noche y Niebla en los campos nazis es un libro maravilloso, pero lo pasé mal por todo lo que acabo de decir, no por la pandemia. ¿Hay alguien que quiera hacer algún...? Hola, Mónica, buenas noches. Hola, buenas. Enhorabuena. Gracias. Yo soy descendiente del pueblo de Constantina. Y entonces quisiera saber en cuál de tus libros aparece la historia que nos has contado, para adquirirlo, naturalmente. Pues mira, fíjate, el tema que hemos tratado hoy es un tema inédito, es decir, no es un tema que esté en mis libros, porque yo he investigado hasta hace poco otras cosas. De hecho, es un tema que a raíz de hablarlo en este caso con Alfonso, que es la persona que me contactó de la Casa de Andalucía, es un tema que seguramente publique próximamente, pero no está en mis libros porque no había llegado todavía ahí. Yo me he quedado en Guardianas, en Amor y en Las Deportadas, pero es verdad que en esa historia precisamente no está recogida, pero seguramente que en un futuro la recoja, porque me parece una historia tremenda y necesaria de recoger. Muy bien, muchas gracias. A ti, gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o un comentario? Buenas tardes y enhorabuena por tus libros. Gracias. Antes has mencionado en la segunda parte que la documentación a la que tú has tenido acceso en Alemania pues es bastante exhaustiva y creo que te han dado bastantes facilidades, he querido entender. En España, en la segunda parte, en estos datos de estas personas que tuvieron que marchar
exiliarse después de la guerra o al final de la guerra, que provienen de toda una serie de las provincias de España, casi de todas, pero has comunicado que en Andalucía hay una gran parte. Sí. Te digo, en las documentaciones que tú has querido buscar en las distintas instituciones, ¿has tenido algún tipo de problemas o te han puesto reticencias en cuanto a personas que han estado muchas veces hasta señaladas en los ayuntamientos? Y yo sé que en algún ayuntamiento han desaparecido parte de la documentación de su filiación casi de la misma persona que estuvo señalada aquí. Por significarse ideológicamente. No, yo no he tenido ningún problema, la verdad. Cuando yo me he dirigido a instituciones españolas y también a asociaciones, hay asociaciones españolas importantes como la de Amical de Ravensbrück o Amical de Mauthausen, que son de deportados que te facilitan también mucho las cosas. Yo toda la documentación la he conseguido sin ningún tipo de problema. Nunca me han puesto ninguna traba en absoluto. Me han puesto más trabas en el extranjero a veces. Es verdad que el Bundesarchiv tienes que pasar un protocolo muy largo, es decir, no es tan fácil como en España. También, evidentemente, cuando eres extranjera es más complicado. Siendo yo española y pidiendo algo aquí en España es mucho más fácil, ¿no? Pero a mí, la verdad que aquí no he tenido nunca ningún problema para encontrar documentación de lo que yo he buscado. Ojo, a lo mejor de lo que tú me estás diciendo puede que haya alguna traba, pero yo de lo que he buscado y de lo que yo he encontrado, si os dais cuenta, hasta el momento, por suerte, no he tenido ningún tipo de inconveniente. Eso yo no lo sé. A mí no me ha ocurrido a la hora de investigar que haya documentación destruida. A mí no me ha llegado esa situación. Pero bueno, que puede ser posible porque es verdad que hay... conozco casos que me lo han contado como me lo cuentas tú en este momento. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más o preguntar algo? Bueno, pues entonces yo realmente... no es una pregunta no solo a ti, es una pregunta que me hago, que lo que parecía imposible, lo que pensábamos que eso no volvería a ocurrir, está ocurriendo en Ucrania. Yo, desde luego, cuando recuerdo historias y nos las cuentas, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Que esto pueda volver a ocurrir, que mueran niños, que destruyan casas, Al final es por un afán de una persona, que en este caso ahora es Putin, pero en su momento fue Hitler, con un afán megalómano, dictatorial, territorialista, y para enriquecerse y para desplegar al final su fuerza por el resto de Europa. Es eso, no tiene que ver ya, fíjate, ni con fascismo ni con comunismo, tiene que ver con el personaje que es, ¿no? ¿Quién va detrás, ¿no? Ojalá que lo que está pasando en Ucrania en este momento se solvente pronto. Yo no lo sé, porque tampoco sé cómo se puede parar eso, ¿no? Es la situación, ¿no? Cómo la OTAN puede pararlo, pese a las grandes sanciones que están llevando a cabo a Rusia, ¿no? Pero yo espero que eso termine, porque volver a lo mismo es que es un calco de cómo Hitler en su momento invadió Checoslovaquia y luego Polonia, y es lo que está haciendo Putin ahora mismo con Ucrania, ¿no? Más o menos un paralelismo, no lo mismo, pero un paralelismo muy importante, y han pasado décadas desde entonces. El hombre, al final, el ser humano, estamos abocados a caer en la misma piedra, y no hay manera. Entonces, yo soy de la opinión que hay que hacer conferencias como esta, no conmigo, con cualquier experto, con cualquier persona que tenga algo que contar, para que las generaciones venideras sepan que eso no se puede consentir, ¿no? Que al final estamos aquí para vivir, no para destruirnos ni para ver una guerra, que hay que promulgar el amor y no el odio, ¿no? Es el germen que tiene que crecer en nuestra tierra, el amor, no el odio, ¿no? Porque es, al final el odio nos lleva a la separación, a la guerra, ¿no? y a lo peor del ser humano. Eso es lo que tenemos que intentar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las generaciones venideras, que ellos mamen de nosotros al final lo bueno del ser humano, ¿no? Que luchen contra las injusticias, lo que ellos decían, ¿no? Luchad contra las injusticias, ser resistentes,
apoyar la tolerancia, la democracia, la justicia, la libertad. Eso es de lo que se trata hoy en día. Sí, estamos totalmente de acuerdo y creo que ese es el camino. Bueno, pues darle de nuevo la enhorabuena por esta conferencia tan interesante. Y nada, pediros un fortísimo aplauso. Gracias. Y si alguien quiere... Gracias. Y si alguien quiere adquirir alguno de mis libros que están fuera, pues yo estaría encantada de firmaros alguno y charlar con vosotros de tú a tú. Muchas gracias y buenas tardes por haber venido. Gracias. Bueno, pues solo recordaros que os esperamos aquí a la misma hora, a las 7 de la tarde, el próximo viernes, para ver una divertidísima obritas de teatro a cargo de nuestro grupo Pino Cairel. Así que nada, simplemente desearos buenas noches y hasta el viernes.